debemos entender brevemente el momento, el tiempo de lo que se llama rapto o parusía. La parusía es que tiene que ver con el rapto. Sí. Porque muchos piensan que la iglesia ya no va a estar cuando estos hechos ocurran. Estamos hablando de la tribulación y la gran tribulación. Sí. Y aquí viene la controversia. Sí, porque algunos hablan acerca de que la iglesia no va a pasar la tribulación o no va a pasar ese tiempo. Claro, te voy a hablar tres posturas con respecto a este tema y lo que yo pienso y lo que muchos pensamos también. No soy yo, ¿no? La primera de ellas es el pretribulacionismo. Esto cree que antes de manifestarse el anticristo y de su gobierno mundial, recordemos que cuando se habla actualmente de nuevo orden mundial, debemos estar atentos porque eso nos puede recordar o nos puede llevar o desembocar precisamente en este gobierno mundial. Vieron que ahora está todo el mundo con el NOM, Nuevo Orden Mundial. Exacto, sí. Y todo el mundo habla de que hay que hacer un nuevo orden mundial. Bueno, esto que parece tan simpático y el gran reseteo y todo esto, cuidado. Sí, la Agenda 2030 que se menciona mucho también. Cuidado que esto puede tener, puede desembocar, si tiene que ser, no lo vamos a frenar, porque significa que es el cumplimiento de los tiempos. Así es. Pero ya nos está mostrando la agenda del diablo, lo que quiere. Sí. Hay una Agenda 2030 conocida que yo creo que todo el mundo la... Pero hay una agenda diabólica que yo no sé si coincide o no coincide. Daría que sí, pero no lo sé. Que es la de que se va a manifestar el anticristo en un momento. Sí. Ahora, particularmente yo no creo en esta postura pretribulacionista. Quizás en algún futuro nos dé para hablar sobre cada una de estas posturas, ¿no? ¿Y qué es lo que dice esa postura? Que antes del rapto, antes de que se manifieste el gobierno mundial, la iglesia va a ser raptada. Sí. Como la gente que dice, bueno, en cualquier momento el Señor nos lleva y... Eso sí, en cualquier momento, porque el Señor te puede llevar, porque Él viene a buscar a su iglesia cuando Él quiere, Él es soberano, o porque nos viene a buscar en forma personal, particular. Sí, que partes y como mucha gente ha partido ya. Exacto. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, el pretribulacionismo sostiene que el anticristo no se puede manifestar mientras esté el Espíritu Santo aquí en la tierra. Y que, que el que contiene, o sea, el que sostiene, el que... hace que todavía no se manifieste, que le pone freno al ministerio de pecado, o sea, está hablando del anticristo, es el Espíritu Santo que está en la iglesia. Por lo tanto, es como que la iglesia será raptada y es como que sacan un corcho, entonces le quitas el corcho y se manifiesta todo. Así sería. Ese es el pensamiento del pretribulacionismo. Sí. Yo no creo que va a ser así. ¿Por qué? La iglesia primitiva estaba más llena del Espíritu Santo que todos nosotros. Y sin embargo tuvieron que pasar por las tribulaciones y las persecuciones. Persecución, muerte y de... Parte de las persecuciones es dar testimonio. La palabra testigo viene de la palabra amartía, que también significa... mártir, ¿no? Mártir. Entonces... ser testigo es ser un mártir. Y nosotros hoy en día, salvo en algunos sitios, y ya lo hemos hablado las semanas pasadas, que en algunos sitios de la tierra sí hay persecuciones, pero hoy en día más que una burla, o más que algún gobierno te deniegue algo, o algo por el estilo, o burlas tontas como la que hizo una famosa... cadena de hamburgueserías muy famosa que este fin de semana tuvo que pedir perdón por hacer unas burlas muy tontas sobre nuestra fe. Salvo esas circunstancias, no estamos viviendo una persecución
Sí, bueno, en algunos sitios En algunos sitios sí, pero en otros no. En otros no. Por eso tenemos que tener en cuenta esto. Y que, por ejemplo, la persecución, el tiempo de persecución habla de testimonio y habla de purificación. Es cierto. Yo estuve leyendo un libro, que yo creo que tú me lo recomendaste, ¿te recuerdas de un libro de Jesus Freaks, creo que se llama, Sí. ¿verdad? Locos por Cristo, que habla acerca de varios casos de hombres que fueron mártires prácticamente, murieron Mártires por causa de Cristo. Exacto. Y a partir de ese libro es de todas las épocas, de todas no las solamente épocas. del siglo I, Sí. sino del siglo I al siglo XX. No me acuerdo cuándo fue escrito, pero hasta el siglo XX seguro. Pero podemos darnos cuenta cómo esa gente, o sea, qué pasión la que tenía y la persecución que iban sufriendo en diferentes lugares y morían por causa de Cristo. Entonces, cuando tú hablabas acerca de purificación, yo creo que es parte de lo que Dios permite en su pueblo para purificar. Exacto. La otra, y no quiero ofender a nadie, por favor, no quiero ofender a nadie, aquí estamos, esta controversia no es para ofender a nadie, sino que es exponer lo que uno cree en función de lo que uno lee en la Biblia y estudia en la Biblia. Uh-huh. Y es la otra postura, la pretribulacionista, es una postura un poco acomodaticia. En el sentido de que nosotros nos vamos, el Señor nos lleva y aquí el mundo que se arregle. De hecho, yo en su momento cuando creía en esto decía, mira, el Señor, yo me voy con el Señor y que estos malos se arreglarán con el anticristo. Sí. ¿No? He escuchado frases como, bueno, vendrá el juicio aquí, esto va a ser un caos, pero nosotros ya no estaremos. Exacto. Así que nosotros nos vamos, va a estar fácil la cosa. Ahora, para que nos demos cuenta, más adelante tendremos que hablar de la ira. Uh-huh. Una cosa es la ira del diablo y otra cosa la ira de Dios, ¿no? Porque hay quienes sostienen sí, pero nosotros no fuimos llamados para ira, sino para bendición, que la ira de Dios no es sobre su pueblo. Es verdad, pero una cosa es la ira de Dios y otra cosa es la ira del diablo, que desata persecución. Por eso son demasiada cantidad de elementos que si los introducimos todos de golpe, pueden ser contraproducentes. Entonces, poco a poco los iremos introduciendo para mostrar lo que nosotros interpretamos, o por lo menos lo que yo interpreto de Mateo 24. Ahora, la otra interpretación, teníamos la pretribulacionista, está la medio tribulacionista, sí, que significa que los primeros 3 años y medio del gobierno mundial del anticristo, sí, vamos a estar. Ahora, una vez que se desate el hombre de pecado, dice que cuando cometa la abominación desoladora y el pueblo judío abre los ojos en cuanto a la verdad de lo que va a acontecer, dice que ahí se manifestará el hombre de pecado tal cual es, o sea, se mostrará en toda su maldad, se va a mostrar en toda su maldad y va a comenzar la persecución. Hay quienes dicen que ahí la iglesia no va a estar y esa persecución será para los judíos y para aquellos creyentes que hayan quedado. Bueno, no creo tampoco en esta situación. Hay otro grupo que cree que el rapto será al final de los 7 años, que pasará por completo. Y yo tampoco creo en esto, y lo voy a explicar con el siguiente versículo. Si tienes ahí Mateo 24, porque este versículo es un poco relevante, el versículo 22, Mateo 24, 22, y lo dejé precisamente separado para que al leerlo por separado nos demos cuenta, porque nos marca un tiempo. Sí. Y dice, y si aquellos días... Espera, si aquellos días, ¿de qué días se está hablando? Acerca del tiempo de la tribulación. Está hablando de los días de tribulación. Tribulación porque está dentro del contexto, ¿verdad? Exacto. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Wow. Clave.
Sí. Aquellos días, está hablando de los días de la tribulación, de la sí. persecución, que tendrían que ser acortados porque será tan grave, recordemos que dice que habrá una tribulación la cual no se vio nunca antes ni se verá después. Se agravará tanto la tribulación que Dios tendrá que, por amor a los escogidos, ¿quiénes son los escogidos? Su iglesia. Israel también. Israel también. Uh-huh. Porque Dios no terminó de desechar a Israel. ¿Es su pueblo? Exacto. Pero, independientemente, hablemos de la iglesia. Uh-huh. La iglesia estará, que somos los escogidos. Uh-huh. Entonces, serán tan duro esto que la iglesia sufrirá tanto como sufrió en el siglo. Hemos hablado, el primero programa de esta serie, hemos hablado, o el primero o el segundo programa, hemos hablado de las 10 primeras persecuciones que hizo el Imperio Romano. Entonces, recordemos, ¿cuántos? Bueno, hace muchos años no se echa por televisión la película Quo Vadis. Antes, en Semana Santa, siempre se echaba en la televisión la película Quo Vadis. Uh-huh. No sé si te acuerdas. No. Esa película donde mostraba a Nerón cuando quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos, y después quemaban a los cristianos y si no los llevaban al circo romano para enfrentarse a los leones y cantaban. Bueno, se vivió un momento de persecución terrible. Te estoy hablando de una de las persecuciones, hubo 10 persecuciones, mayor o menor calado, pero entonces habrá persecuciones. Es por eso que... Y cuando hablas de la persecución, a mí me llama la atención porque los versículos anteriores, del 16, hay una palabra que se repite ahí, que es huyan. Y me pongo a pensar de que nosotros como cristianos tenemos que tener las maletas preparadas, ¿verdad? Una de las cosas que va a sufrir el pueblo de Dios o la iglesia, y no tenemos que tener apego a las cosas naturales porque tenemos que estar preparados para salir. Recordemos que sucederán cosas que, por ejemplo, el famoso que no se podrá comprar ni vender a menos que tenga las marcas de la bestia. Uh-huh. Y hoy mucha gente lo asocia a que en cualquier momento, y de hecho ahora hemos tenido una prueba en la reciente pandemia. Tú mencionabas el tema del sistema, por ejemplo, el sistema. Es verdad que existe un sistema y como van los tiempos, nos tocará salir del sistema. Es que precisamente cuando dice que el Señor, la palabra eclesía, iglesia viene de eclesía, uh-huh, que significa los que son apartados y los que salen fuera. Los que salen fuera. ¿Fuera de qué? Ahora viene. Fuera de este mundo. ¿Cuál es la palabra mundo? La palabra cosmos. La palabra cosmos no significa la palabra planeta Tierra, sino de el sistema de este mundo, el sistema de la mentalidad, el sistema filosófico, el sistema de pensamiento, el ordenamiento de este mundo. Entonces, la iglesia es llamada a salir fuera de ese sistema de este mundo. Por eso dice, no améis este mundo, al sistema de este mundo, porque el que ama al sistema de este mundo, el amor del Padre no está en él. Exacto. Entonces, estamos hablando de un tema que nos lleva a esto, que si amamos a este mundo, el espíritu de la esposa es decir, ven Señor Jesús, y se acrecentará de tal manera la presión que la iglesia, hoy en día la iglesia no clama por la venida del Señor. ¿Por qué? Porque en determinadas cosas estamos cómodos, por lo menos la iglesia aquí en Occidente, en la mayor parte de Occidente. Entonces, estamos muy cómodos. Y es necesario que vengan todas esas circunstancias para que la iglesia se incomode. Incomode y verdaderamente clame por la venida y que digan Maranata, ven Señor Jesús. Sí. Hasta ahora la iglesia en general no está Maranata, ven Señor Jesús. Estamos en disfrutar, en que vamos a reinar aquí ahora. Estamos en una serie de cosas que la Biblia no dice nada de eso. Sí. No dice nada de eso. Entonces,
por eso dije hace unos minutos que este tema es controversial. Las persecuciones siempre fueron un instrumento de Dios para enderezar lo torcido y purificar a su pueblo y para probar la fidelidad. Para probar el corazón de el corazón. Ahora, vamos brevemente a los versículos siguientes para explicar otro motivo para entender lo que estoy diciendo. Del versículo 23 al 28. Muy bien, dice la palabra del 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bien, aquí aparecen falsos cristos. Hay una advertencia. Una advertencia que va a aparecer falsos cristos. Sí. Es verdad que a través de todas las épocas aparecieron falsos mesías, pero aquí nos habla también del personaje del anticristo, también conocido como la bestia, el famoso la bestia o 666, está hablando precisamente del anticristo. Sí. Este personaje también tendremos que verlo en próximas oportunidades, porque evidentemente todo esto no se termina en estas charlas. Y vuelvo a repetir, estas charlas tienen el objetivo de incentivarte, o por lo menos mi objetivo es de incentivarte a mantenerte alerta, porque la gran mayoría de personas no les gusta estudiar la Biblia, y más ahora. Estamos en la época de que nos gusta todo. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo veo gente que el Facebook, por ejemplo, lo que más se ve, o en YouTube, lo que más se ve es TikTok, los Reels, que son videos cortos, o los Shorts en YouTube, que son también videos cortos. La gente cada vez quiere cosas más cortas y que te den todo precocinado. Sí. Lo más resumido posible y que ya te digan, no, esto es así, no quiere perder tiempo y no quiere... Sí. Es como que vamos a vivir un problema de déficit de atención, porque a las nuevas generaciones les sucede eso. Entonces van a vivir déficit de atención y de una necesidad de emociones rápidas y constantes y rápidas y permanentes. Entonces, tú te das cuenta que cuando... Estamos en el tiempo de las prisas, ¿verdad? Sí, y que cuando los vídeos son largos, la gente menos los ve. Es verdad, sí. Entonces, pero... Sobre todo la juventud, en claro, esos tiempos los jóvenes no... Pero este tema no es así, este tema hay que sentarse y estudiar. Entonces, todo el mundo quiere saber, que me digas, de hecho, si tú te fijas... ahora yo no controlo cuántas visitas ha tenido estos vídeos, ¿no? Pero el primer vídeo ha tenido miles, fue un boom de visitas. Los otros no tanto, porque yo me di cuenta, claro, la gente lo que quiere, cuando le hablas y le pones el título, ¿no? Sí, llama la atención. Le llama la atención y dice, a ver si me dice cuándo. No, yo no te voy a decir cuándo. No puedo decir, si yo te dijese cuándo, estaría siendo un falso profeta. Sí, porque Jesucristo dijo que mientras Jesús estuvo en carne aquí en la tierra, siendo hombre, ni él sabía, ni los ángeles que están en los cielos, dijo, que sabían nadie sabe el día ni la hora. Exacto. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Sí. Después sí, recordemos que hemos explicado que Jesús cuando resucitó y dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, ya él tenía conocimiento, pero él no lo reveló. Es verdad que hay un
tema que dice que Dios no hará, una profecía que dice, Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, hijos. los profetas. Sí, a sus siervos. Ujú. Pero no revela fechas. No. Señales de los tiempos hay. Señales, y lo que precisamente que va a ser el final de lo que vamos a hablar, es aprender de todo lo que hemos visto, tener estos temas frescos y en mente para ver las señales Exacto. De que el tiempo se va acortando. de que el tiempo se va acercando. Sí. No es que fechas, no te voy a decir fecha, y si algún día me escuchas decirte una fecha, es porque estaré mal. Claro. No se puede. No se puede. Ahora, es verdad que hemos hablado de muchos falsos cristos, del anticristo. Es verdad que el apóstol Juan habló de que ya el espíritu del anticristo está en medio nuestro. O sea, eso significa que si bien va a aparecer el anticristo como figura, el espíritu contrario a Cristo y a la fe cristiana ya está trabajando. Por eso hoy podemos ver muchas veces que para actividades similares, por ejemplo, una actividad al aire libre, dos actividades al aire libre que pueden ser similares, una que sea no cristiana le dan permiso y a una cristiana le ponen pegas. Así es. A la utilización de megafonía para una actividad que no sea cristiana se lo permiten y para una actividad cristiana le ponen pegas. Ese es el espíritu del anticristo, manifestado en dos cosas tontas, pero que son cotidianas. Pero así como eso, muchas más. Y que mueven el sistema, que es lo que hablamos antes. Exacto. El sistema de este mundo. Y muchas más, porque todo el mundo está luchando contra el espíritu del anticristo, ¿o no? Así es. La misma burla al cristianismo no es otra cosa que el espíritu del anticristo. Y así como muchas cosas, otras cosas, ¿no? Por ejemplo, intentar salvar a una mujer de cometer una de las peores cosas que puede hacer contra su propia vida, que es atentar contra su hijo. Hoy hay una ley en España donde puedes ir preso por hacer eso. No me vas a decir que eso no es la manifestación del espíritu del anticristo. Claro, está muy claro. Ahora, junto con el anticristo, cuando se manifiesta el anticristo, va a aparecer otro personaje que junto a él, que es el conocido como el falso profeta. Lo dice el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Exacto. Aquí hay algo que me llama la atención, mira, y dice, y harán grandes señales, o sea, tendrán poder. Es que los profetas hacían grandes señales, los profetas hacen señales, un profeta de Dios tiene señales y prodigios, ¿no? Los apóstoles, los siervos de Dios. Y los falsos tendrán ese poder. Y los falsos tendrán ese poder. Recordemos, en la confrontación de Moisés con el faraón, Dios lo mandó a Moisés a tirar la vara, echar su vara en el suelo y se convirtió en culebra. Sí. Y los magos hicieron lo mismo. La diferencia está después que la culebra de la vara de Moisés se comió a las otras, ¿no? Mostrando que por más que hagan falsas señales y por más que tengan cierto poder, el poder de Dios es mayor. Claro. Pero tendrán un poder, tendrán señales, capacidad para hacer señales. Y fíjate que dice que estas señales podrán llegar a convencer aún a los escogidos. O sea que muchos cristianos se dejarán engañar. Por eso es tan importante tener esto y estar estudiando la Biblia, porque puede ser alguien que proclames, que cantes muy lindo, que vayas a la iglesia y hasta que sirvas al Señor, pero si no estás atento a todas estas señales, puedes llegar a ser engañado por lo que se ve. Por lo que se ve. Y es importante, hacemos bien en estar atento a la palabra de Dios como la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque puede haber muchas señales, puede haber muchas cosas, pero también puede ser producido por falsos profetas. Y el falso profeta hará señales para engañar. Y con ese engaño
convencerá aún a algunos escogidos. Eso dice la palabra, sí. Qué interesante, ¿no? Sí. Qué interesante. Mira, Y por eso la advertencia del Señor, ¿verdad? De estar sí. alertas, estar atentos y velando y orando, ¿verdad? Para no ser engañados. Yo creo que si estamos velando y orando... Esto me hace acordar, Primera de Reyes capítulo 19, habla de que el pueblo de Israel se había dejado convencer por Jezabel y había introducido dentro, el rey Acab se casó con quien no debía, se casó con Jezabel, y la debilidad de Acab le permitió que Jezabel contaminase todo el reino, persiguiendo a los profetas de Jehová y a los sacerdotes, y comenzó a sostener y a promover el culto a Baal y a Astaret, a estas dos deidades, entre otras. Y en un momento Elías llamó a todo el pueblo y para enfrentar, fue el famoso momento donde Elías oró y cayó fuego del cielo. Sí. Pero a mí hay esta palabra, claudicar, porque en un momento Elías, cuando llamó a todo el pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle. O si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es, pide poder. El problema del falso profeta que va a ser claudicar entre dos pensamientos. Te va a mantener ahí entre, sí, es verdad, Jehová, pero también Jesucristo, pero también. Yo creo que el falso profeta, una de las cosas que buscará es un ecumenismo. Que ya existe. Que ya hay movimientos, sí. Pero este falso profeta tendrá esa capacidad de lograr convencer de las bondades de un ecumenismo. Claudicar significa ceder, ceder ante una presión, ceder ante una presión en la mente y en el corazón. Va a haber una presión en la mente y en el corazón que aún muchos escogidos cederán. Imagínate, cuando las personas, hablando de la iglesia, vean milagros por otros lados, y prodigios dice, o sea, poder. Claro, pero no solamente eso, sino que cederán por la presión de que, porque hoy lo vemos, hoy ya estamos viendo un atisbo de todo eso. Por ser un cristiano radical, eres un radical, eres un intolerante. Sí. Ya te están marginando, ya te están marginando. Y hay quienes no van a querer soportar, no van a poder soportar esa presión. Y por no soportar esa presión van a ir poco a poco cediendo. Claudicando. Y van a comenzar a aceptar, como Israel aceptó en los lugares altos, tener, en vez de tener los lugares de adoración, los lugares de sacrificio, sí. Los altares. Al Dios vivo, tenían altares y adoraban a otros dioses. Entonces, ahí es donde vamos a tener ese gran problema de donde vamos a ver manifestado al anticristo y al falso profeta presionando, generando leyes, generando opinión pública, cambiando el sistema de pensamiento, donde vas a ser un intolerante, donde vas a ser un radical, y es más, ya hay líneas de pensamiento donde dice que el gran problema para el nuevo orden mundial o para el gran reseteo son los cristianos radicales. Sí, que para ellos somos un obstáculo. Exacto. Para ellos somos un obstáculo. Por eso, cuidado, mis hermanos, con el hecho de querer compatibilizar con el mundo. Yo escuché esa frase acerca de la Agenda 2030, recuerdo yo hace un tiempo, donde hablaban acerca de los obstáculos para la Agenda 2030. Una de ellas era la familia, las familias, la independencia o la democracia
Y luego los cristianos radicales. Los cristianos radicales también somos obstáculo para el cumplimiento de esa Agenda 2030. Así que estamos viendo atisbos de lo que va a suceder en aquellos tiempos. Y por otro lado, los cristianos que no son radicales, que tú has hablado de ecumenismo, ¿verdad? Eso Sí. significa unificación, ¿verdad? Una unión de religiones o ser muy tolerante con todas las religiones y muy acomodado, ¿verdad? Exacto, muy acomodado Que para este ello, mundo. para la Agenda 2030, esto no es ningún problema, ¿verdad? Claro, por eso dice, no améis este mundo, ni las cosas de este mundo. Ujú. Porque el que ama el mundo, el amor del Padre No está en él. no está en él. Ujú. Es muy, no sé, no deja lugar a dudas, ¿no? Está muy claro, sí. Está muy claro. Yo creo que, bueno, ya se nos va yendo el tiempo, por lo tanto no vamos a avanzar más y lo vamos a dejar en el tema de que la semana que viene, Dios mediante, hablaremos de la gran tribulación más en extenso, ¿no? Sí, ese tema que creo que es un tema también importante, ¿verdad? Ese tiempo que se va a dar, porque está escrito en la Biblia, Claro. ¿verdad? Hoy hemos dejado claro esto, por lo menos mi postura, Ujú. lo que yo creo y lo que creemos muchos es que no vamos a hacer no va a haber ni pretribulación, o sea, no va a ser el rapto antes de la manifestación del anticristo, ni en el medio de la tribulación, ni al final de la tribulación, sino que va a ser en un momento específico, en medio de la gran tribulación, donde Dios tiene que acortar ese tiempo Ujú. por amor a los escogidos.